Comenzamos. Verso 3. Mateo 14, verso 13 en adelante. Oyendo Jesús se apartó de allí en una barca en un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús le dijo: no tiene necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantándolo los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, dice el verso 20, y se saciaron, y recogieron de lo que sobró de los pedazos 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Impresionante, ¿no? 5.000 hombres. Se cree que hubo unas 15.000 personas, lo cual el Señor alimentó con solo 2 pececillos que eran típicos de ese lugar, de ese mar, y panes de cebada, que era la típica comida de los pobres. Ahí con eso solamente alimentó a casi 20.000 personas. Este relato es el único relato de milagros que se ha escrito en los 4 evangelios, así como la vida, la muerte y la resurrección de Cristo, que son los milagros más importantes que transforman la vida de los seres humanos, ¿no? Ahora, pareciera que algunos relatos de otros evangelios se contradicen, pero de ninguna manera, simplemente se cuenta la historia desde otro lado. Recuerden que Mateo siempre quiere contar la historia cronológicamente, en el sentido de la importancia de la historia, ¿sí? Marcos va a decir lo mismo, Lucas va a decir que los discípulos en este tiempo habían venido de la gran comisión y estaban muy cansados. Por eso Jesús quería darles descanso, no tanto a él. También, ustedes se acuerdan que estuvimos predicando del verso 1 al verso 12 de la muerte de Juan el Bautista. ¿Se acuerdan que dice el verso 1? En aquel tiempo Herodes, el tetrarca, del capítulo 14, oyó la fama de Jesús y decía: este Jesús tiene poder, Juan el Bautista resucitado. Sabiendo que Jesús estaba en la zona de autoridad de Herodes el tetrarca, y teniendo conocimiento Jesús de la muerte de Juan, él quiso ir al otro lado, quiso ir a una barca a descansar. Por tristeza de Juan, posiblemente, por cuidado de que Herodes no lo quiera matar, posiblemente porque el Señor se guiaba por el reloj del Padre. Y tal vez él decía: todavía la hora no ha llegado, y tenía que salirse de las ciudades. Eso era lícito para Jesús. Y era lícito para los apóstoles. Cuando el apóstol Pablo tuvo que huir de una ciudad, bajado de un canasto, en un muro, era lícito. Dios quería que ellos hagan eso. ¿Dios podía defenderlo? Sí, pero no quería defenderlo en ese momento, quería que se vayan. Ahora, también, hermanos, hay que ver que los discípulos eran personas de carne y hueso. Había que ser discípulo de Jesús, ¿eh? Había que ser discípulo de Jesús. No sé si usted se considera alguno de acá discípulo mío, ojalá que sí. No, es más, no lo merecería. Pero conmigo es fácil, pero con Jesús había que ser discípulo. Por eso es bueno que nosotros podamos, como varones y como mujeres, ser más exigentes espiritualmente con nosotros y de alguna manera exigir
a otros, ¿no? En el buen sentido de la palabra, animarlos a que podemos dar más. Los discípulos, dice el verso 13, y oyendo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto. ¿Qué había oído Jesús? Los dichos de que Juan el Bautista había muerto y de que Herodes se había enterado que él estaba haciendo milagros y se quiso apartar. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Él podría haber dicho, no zafamos acá. Lo que quería él era descansar con sus discípulos. La persecución de Herodes también podría haber esquivado. Pero mire lo que dice Marcos, yo se lo voy a leer, capítulo 6, es el mismo relato, dice Marcos 6:31. Él les dijo, venid vosotros apartes a un lugar desierto y descansad un poco. Ahí tienen, ¿no? ¿Por qué Jesús quería irse a un lugar desierto? Y sigue el relato de Marcos, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer, mis hermanos. No es que los evangelios se contradigan, sino que lo miraban de distintos ángulos, ¿no? Ahora, dice el verso 14, y saliendo Jesús, vio una gran multitud. De nuevo la gran multitud lo estaba siguiendo y él estaba cansado. Los apóstoles estaban cansados. ¿Pero qué dice el verso 14? Y vio una gran multitud, porque Jesús no nos mira como nosotros nos miramos unos a otros. Un día usted va a venir con el ojo así, y yo le voy a decir, hola hermano, no lo vi. Y Sandra me va a decir, Marcelo, ¿no le viste el ojo al hermano? No. Tenía un ojo hinchado, no lo vi. Jesús no mira como yo. Menos mal, gracias a Dios. Jesús mira mirando. Jesús ve a la persona. Jesús la mira y se interesa por la persona, y se interesa por su rostro. Por su rostro. ¿Qué te dice mi rostro? ¿Sí? Si estoy triste, si estoy por pasando unas circunstancias difíciles, si estoy alegre. No va a ser como usted, esposo, que su esposa se va al peluquero cuando usted está trabajando y cuando usted vuelve, su esposa hace así y así, no se da cuenta, ¿no? Somos así un poco los hombres. Recuerdo que mi esposa trabajaba en la casa, pintaba la casa y cambiaba los muebles y yo venía de trabajar y me sentaba y prendía el tele. Y ella decía, ¿que no te diste cuenta? La casa estaba dando vuelta y yo no me daba cuenta. Claro, usted no es como yo, ¿no? Los varones son mejores que yo, bien. Jesús tuvo compasión. Jesús no le cerró la puerta a la multitud. Tuvo compasión de ellos, aunque sí Jesús estaba de acuerdo con un pequeño retiro para él y para sus apóstoles, para sus discípulos. Un retiro porque dice que no podían ni aún comer. Los apóstoles soñaban con la comida. ¿Te acordás cuando no conocíamos a Jesús? Nos sentábamos a la mesa tranquilos, nos saciábamos. Ahora estamos por comer y viene la multitud. Estamos por dormir la siesta y viene uno que tenemos que hacer un milagro. ¿No? Bueno, la realidad es que nosotros debemos, el pastor, el anciano, tantos debe tener un retiro, ¿no? Debe tener momentos de descanso, esa es la verdad. Requerir un tiempo, sobre todo, hermanos, por eso son buenos los retiros, de comunión con Dios, ¿no? De comunión. Porque nosotros no somos Dios. Jesús sí es Dios. Si usted es discípulo mío, yo soy un mortal como usted, pero los discípulos de Jesús eran discípulos directos de Dios. Y ellos, hermanos, tenían un poder por el Espíritu Santo. Los apóstoles no eran hombres, o sea, eran hombres de carne y hueso, hombres que pecaron, usted lo sabe. Pero la llenura del Espíritu que tenían ellos continuamente en un momento de sus vidas sobrepasaba toda flaqueza humana, toda debilidad humana. Yo estoy seguro, bueno, el apóstol Pablo predicó un día completo, 24 horas. Sí, yo predico 1 hora y media, ya no da mi voz. Y usted se aburriría. Es más, se mató uno escuchándolo porque se durmió, ¿se acuerdan? Entonces, ahora, entre toda esa multitud, había de todo. Había personas
que lo seguían por algunas cuestiones personales, ¿no? No eran por todos motivos espirituales, como dice también el relato de Juan. Este relato está en los 4 evangelios. El relato de Juan dice Jesús en el verso 26, después de haber alimentado, la gente lo seguía siguiendo, y él dice, me buscáis porque comisteis el pan y os saciasteis. Él sabía que muchos de la multitud lo buscaban por algunas cosas egoístas y autocomplacientes. Ellos querían, esto como decíamos hoy, ¿no? Esas personas que realmente siguen en las masas. Hay una campaña de Ana y van millones, capaz que nunca van a la iglesia, capaz que nunca van, pero porque hay una campaña de milagros y señales, la hermanita dice, vení, ¿qué tenés vos? Y yo tengo artrosis, vení, vamos a la campaña. Había muchos en ese tiempo y todavía lo hay. Seguidores de masa, ¿no? Curioso. Estos son presas de los falsos profetas. Y Jesús sabía que muchos lo seguían por conveniencia. Estas personas que nunca quieren aprender, que siempre, dice el apóstol a Timoteo, hablando de mujeres, siempre están aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. Siempre se van de una iglesia sana, no aguantan, no esperan. Esas personas nunca aprenden un oficio porque siempre abandonan. No terminan la escuela, no terminan el secundario. Personas inconstantes. Y personas inconstantes en la vida espiritual. No dan el paso de compromiso porque tienen mucho que esconder. No quieren caminar por la verdad. No quieren ser transparentes. Mateo, si usted no se olvida, o si usted recuerda, lo presenta en su contexto a Jesús como el rey. Yo diría como el rey del universo, pero en este caso como el rey de Israel, como el Mesías lo presenta. Fíjese que este rey se ocupaba, ¿no? Cuando hablamos de rey podemos decir alguien tan importante, pero él se ocupaba, era un rey compasivo. ¿Qué nos queda a nosotros que no somos ninguno de los otros reyes, salvo que alguien tenga sangre azul aquí y no nos dimos cuenta? ¿Qué nos queda de nosotros? ¿Cómo podemos mirar a las personas? A él, las multitudes que lo seguían, no los miraba si eran ricos, si eran pobres, si eran niños, si eran adultos, si eran enfermos, si eran sanos. No tenían en cuenta si lo buscaban por un interés egoísta y autocomplaciente. Él los recibía. Él los recibía. ¡Qué Salvador compasivo, incansable, siempre dispuesto a dar! Yo creo que no podemos hacer lo que él hizo. Obviamente que no. Individualmente, pero sí como iglesia. Ahí está. Ahí está la esperanza que nosotros tenemos. Individualmente nadie puede hacer, aunque Jesús dijo, mayores cosas haréis vosotros de las que yo hice, ¿no? Mayores cosas. Pero como iglesia, si hay algún necesitado y el pastor justo no está, o el pastor está enfermo, o el pastor está durmiendo la siesta, o el pastor está paseando con su esposa, porque el pastor es humano, pero yo no puedo, pero podés ir uno de los hermanos, una de las hermanas. Somos una iglesia. Nosotros representamos en toda la iglesia del mundo a Cristo. Lo representamos. Él era compasivo. Hay un paralelismo tan precioso en el Salmo 23 con estos pasajes, ¿no? Dice el Salmo 23:1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Lo más importante. Tenemos comida, no tenemos comida, pero nuestra alma tiene que estar confortada, conforme, plácida, tranquila, satisfecha, contenta. El cristiano es el ser en todo el mundo que menos descontentos vive.
El cristiano está contento, agradecido siempre. ¿Cómo salió el culto? Y fallamos acá, pero bueno, gloria a Dios que pudimos hacer el culto. ¿Cómo salió esto acá? Pero bueno, ¿cómo salió la alabanza? Y desafinó una hermanita, un hermanito, pero bueno, lo vamos a mejorar. El cristiano es optimista. Ahora, cuando hay que arreglar las cosas, hay que arreglarlas, pero el cristiano es optimista. Jesús aquí en este salmo se presenta como el buen pastor, ¿no? Como el buen pastor de Juan 10. Jehová mi pastor, nada me faltará. Cuando estamos con Jesús, nada nos puede faltar. Es el guía, hermanos. Es el que protege, el que da descanso, el que alimenta a las ovejas. Cristo no es como nosotros, gracias a Dios. Él tiene paciencia, tiene un amor eterno. Él no tiene límites para dar su gracia y su bondad. En lugar de rechazarlos, tuvo compasión de ellos. Cuando estaba cansado, cuando habían asesinado a su primo, cuando corría riesgo de que lo podían asesinar a él también. Era su pariente, su familiar. Juan el Bautista fue el primer lleno del Espíritu por Jesús. ¿No? A esto a los pentecostales les gusta hablar mucho de esto, ¿no? Cuando María fue a visitar a su prima Elizabeth, dice que cuando se viene María, Elizabeth ya estaba embarazada de Juan el Bautista. ¿Y qué hizo el niño dentro del vientre de Elizabeth? Saltó, ¿no? No sé, las mujeres ¿cómo sienten esto cuando los bebés lo patean, ¿no? Los patean, es una sensación dolorosa, una sensación placentera. Tierna. Dice Rice, que era un teólogo, dice, no hay cansancio que haga a Cristo rechazar un alma necesitada. No hay cansancio. ¿A nosotros qué nos pasa? Che, te quieren ver, déjalo para mañana, que venga mañana. ¿No? ¿Quién viene? Viene la pesada de mi cuñada. No. Los cristianos tenemos que ver oportunidades de salvación. Tenemos que mirar a las personas como Cristo las miraba. Cristo miraba como una oportunidad que esa persona no sufra eternamente en el infierno. No la sufra. Que esas personas puedan restablecer su matrimonio. Hay miles de oportunidades. Miren, si hay una tarea que nunca se va a agotar, es la tarea del discipulado y la tarea pastoral. ¿Sí? Eso es incansable. Miren, yo pensaba que cuando yo era panadero, tengo trabajo para toda la vida, pero ahora la gente está rechazando las harinas. ¿Qué hacemos los panaderos? Pero la tarea, ¿no? El que fabrica ataúdes y la iglesia evangélica tiene tarea. Ya le digo que se dedique a una de esas dos cosas. Pero es la verdad. Dice, no hay cansancio que haga que Cristo rechace un alma necesitada, incluso cuando su carne deseaba descanso, porque él era completamente Dios, pero era completamente hombre. Su carne deseaba descanso, su corazón anhelaba salvación de las personas. Había algo mucho más fuerte. Dice el verso 14 que él tuvo compasión por las personas. ¿Qué es compasión? ¿Usted tiene compasión? ¿La ha traído a este recinto la compasión o la ha dejado en su casa? ¿Usted tiene compasión? Se me apagó la... Nosotros todos. La compasión es un atributo comunicable que transmite que Dios no es egoísta. Dios nos ha transmitido un montón de atributos de él. No la omnisciencia, no el omnipotencia, no la omnipresencia. Yo estoy acá y no puedo estar allá, ¿sí? Pero Dios sí. Pero la compasión, la misericordia son atributos comunicables. Dios le ha dado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que está en nosotros, lo que creímos en Cristo, tenemos todas esas virtudes, pero hay que desarrollarlas. Hay personas que son muy talentosas, pero que nunca ensayan, por ejemplo, en la música.
Hay personas que son talentosas en estudiar la Biblia y en poder transmitir, pero no se esfuerzan para ir a un seminario o estudiar la palabra. Entonces, hay muchos de nosotros que tenemos talentos y dones que no podemos desarrollar con excelencia para nuestro Señor y para la iglesia, hermanos. La compasión es algo que todo cristiano tiene que tener. ¿Qué era la compasión de Cristo? Era visceral, entrañable, de las entrañas, de lo profundo. La Reina Valera, cuando hoy decimos corazón en la Reina Valera, ¿sí? Antes decía entrañas, tripas. Algo que los judíos querían realmente que la gente entienda, que cuando venía algo de lo bien profundo del alma de la persona. Cristo tenía compasión visceral, que nace de las entrañas. No es simple pena. Él los miró y le dijo, che, me dan pena. Bueno, los voy a atender. No era simple pena, era algo mucho más fuerte. Era un amor activo. La compasión te lleva, o el amor, te lleva a tener compasión activo y actuar. Jesús no decía, pobre gente, ¿no? Y comía Jesús con los apóstoles y ellos muertos de hambre. Mirá, pobre gente, no tiene. Hay una película muy famosa que no la quiero traer, pero uno estaba comiendo empanadas, ¿no? ¿Se acuerda? Y decía, pobre, no tienen, pero él seguía comiendo. Jesús no es así. La compasión de Jesús llevaba a actuar. Hermanos, si vos decís que sos compasivo, pero si no actuás, y si el necesitado no te genera algo en tus entrañas, es que no tenés compasión. Que sí tenés compasión, perdón, pero es para vos. No la querés dar al otro. Pobre yo, me voy a quedar sentado porque me merezco comer, me merezco descansar. Jesús no pensaba eso. Marcos 6:34, que está hablando del mismo tema de Mateo, dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarle muchas cosas. Esto dice Marcos. Jesús, al verlos como ovejas sin pastor, directamente, ¿qué estaba denunciando Jesús ahí? En estas palabras, hay que detectar. ¿Sabe qué estaba denunciando? A los fariseos, a los saduceos, a los ancianos, al sumo sacerdote en persona, a los sacerdotes, a los escribas, a las sectas religiosas. Él sabía que esa multitud lo seguían, ¿sabe por qué? Porque los religiosos de Israel no estaban haciendo la tarea. Es como si nosotros aquí, alguno de nosotros, de ustedes, se va a otra iglesia porque cree que en esta iglesia no la están pastoreando, porque cree que realmente no le damos importancia a usted. Sería una mancha en nuestros corazones como iglesia. ¿Y qué te va? No, me voy a otra iglesia porque acá no me alimentan bien. Comen ellos, pero a mí no me alimentan. Sería horrible. Entonces, cuando él dice, los vio como ovejas sin pastor, denunciaba a los altos cargos religiosos de Jerusalén. Y la oveja sin pastor, ¿cómo la vio? Desprotegida, sin ser pastoreada. Las ovejas achucharradas, las que están siempre descontentas, las que están siempre tristes, las que están siempre quejosas. Puede ser una oveja que no es pastoreada, y también está la otra, que por ahí la pastorean, pero la oveja siempre está descontenta porque siempre está inconforme, o porque cree que se merece otra iglesia, o porque, no sé, puede pasar eso también, ¿no es cierto? Estas ovejas pueden ser alimento de los falsos profetas, son presas fáciles de los lobos, caen en manipulaciones de hombres perversos, viven en continua ansiedad y confusión. Son personas que realmente están sin pastor. Esta mañana es muy fuerte el llamado a que vengas
al pastor del rebaño, que vengas a Cristo. Hay ansiedades, hay fobias, hay pánicos, hay angustias, hay desaliento, disconformidad continuamente, porque no estamos en el redil. Claro, el problema es que la gente se cree que cuando viene a la iglesia solamente Jesús la va a pastorear y la va a discipular y le va a dar el libro de John MacArthur, algo de la fe, fundamento de la fe. No, cuando la persona viene, ve en tu cara y dice, no, no quiero estar acá. Ve en mi cara, no, ahí está el problema. La persona tiene que amar a Cristo y por lo tanto debe amar a su iglesia, debe conformarse con su iglesia. Pero se acuerda que Marcos dice que los odió como ovejas sin pastor, que los alimenta, pero lo principal que está haciendo Jesús aquí, en esa multitud, era enseñarles. Por eso digo, ¿vieron los milagros que hoy se predican en las iglesias de Mar del Plata? Todo milagro, todo salto, todo shofar, todo cosas emocionales, todo grito, todo emoción, todo llanto, todas cosas sobrenaturales a los ojos humanos. Pero Jesús les daba de comer, pero les enseñaba. Jesús los sanaba, porque el texto dice que los sanaba, pero les enseñaba. Porque la comida dice que va al vientre y después ¿dónde va? Usted ya sabe. Pero las enseñanzas son eternas. Las enseñanzas son eternas. Sirven para toda la vida. No era solamente llenar la panza de alimentos, era llenar el corazón con la palabra del Padre, enseñándoles el reino futuro del Padre. Este es nuestro Señor. No solamente dio su vida por nosotros, sino que les enseñaba. Y gracias a Dios que esas personas, muchos de la multitud, prestaron el oído. Así como Cristo sabe mirar, así también muchos saben escuchar. Si esas personas no hubiesen escuchado, usted y yo no estaríamos aquí hoy. Cristo enseñó a la multitud y la multitud pasó enseñanza, o algunos de la multitud, hasta el día de hoy. Mire lo que hizo Cristo por nosotros. Isaías 53:5. Este texto lo leo muchas veces los domingos. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. ¿Se dan cuenta lo que Él pagó por nosotros? Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Nosotros fuimos curados por Él. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Nosotros hoy nos deleitamos con la paz de Dios, pero tuvo que sufrir Él por esta paz. ¿Por qué hizo Jesús esto, no? Miren, Señor, no te ofenda, pero qué pícaro que fue Jesús ahí. Le dice a Felipe, lo puso en aprieto a Felipe. Venga conmigo, Juan 6:5. Miren cómo Jesús usa de su sabiduría linda, ¿no? Porque hay muchas cosas en la Biblia que te hacen sonreír, no tenga miedo. Juan 6:5. Dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio, estaba relatando lo mismo que Mateo, que había venido a él gran multitud, fíjese que dice a él, no a los discípulos. Él sabía que la multitud lo seguía a él. Dijo a Felipe, vení Felipe, y le hace una pregunta a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pobre Felipe, hermanos, pobre Felipe. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Vamos a leer el 15 al 17 en Mateo, por favor, ahora, acompáñenme. 14, 15 al 17. 15 al 17 de Mateo 14. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, yo me imagino temblando, diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús le dijo, ¿no? Yo ahí, digo, me aplasto un poquito. Jesús re tranquilo. Jesús le dijo,
no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Ahora continuamos, ¿no? El Señor en Juan estaba probando, son pruebas de fe. El Señor nos prueba todo el tiempo. El invierno llegó, nos probó el Señor. ¿Cómo van a calentar a la gente? Bueno, ahí el Señor trajo los recursos. ¿Se da cuenta? El Señor está continuamente probándonos, siempre. La primera razón, bueno, antes tengo que decirle algo, que lo escuché de otro predicador, que los discípulos, imagínense los discípulos de hoy, Señor, hay casi 20.000 personas que ya hace 10 horas que están con nosotros, no comieron, los chicos no tomaron la leche. Y si vamos a Macro o al Gauchito y compramos unas 15.000 hamburguesas y chorizos y hacemos aquí un asado y le cobramos una vianda módica de 5.000 pesos cada uno, podemos construir el templo. Lamentablemente eso es lo que pasa en las campañas evangélicas. El efecto de la campaña evangélica es mentira que vienen a predicar el evangelio porque no lo predican. Y segundo, es porque recaudan muchísimo, pero muchísimo, y aquellos que han estado organizando esas campañas, primero les pido que se arrepientan, y después ustedes se van a acordar que es así. ¿Sí? Hay campañas que hay más chulenco que gente. ¿Sí? Hay más humo que el Shekinah que ellos quieren, ¿no? No es el Shekinah, es humo de los chorizos. Es la verdad. Pero bueno, ya el Señor nos sacó de esos lugares, gracias a Dios. Así que el Señor prueba. La primera razón por la que el Señor te va a probar, la primera. El Señor prueba la fe de los discípulos. ¿Para qué, mi hermano? No tengan temor. Para fortalecer tu fe. El Señor quiere fortalecer tu fe. Hay que darle la derecha a los discípulos que ellos se dieron cuenta. Pudieron ver a la gente, a la multitud, se dieron cuenta, ¿no? Que estaban ya anocheciendo. Pero el 17, fíjese cómo cuando Jesús le dice, denle vosotros de comer, miren qué parte negativa, ya tenían una mentalidad negativa los discípulos. Verso 17, y ellos le respondieron, le dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Ya era negativa esa respuesta. Ya esa respuesta se percibía que no tenían fe, que estaban preocupados, que se venía la hora y no sabían cómo esa gente, en algún modo ellos estaban bien preocupados. Tenían una preocupación santa, ¿sí? Hasta ahí no está mal. Ellos se dieron cuenta por la hora. Jesús le dijo, denle ustedes de comer. Ellos contestaron como negativamente, solo tenemos. No tenemos solamente que esto, nada, ¿no? Para ellos no era nada. ¿Qué tendrían que haber contestado? Acá viene la prueba de la fe. Jesús, ellos ya lo habían visto hacer milagros. Convertir el agua en vino. Hacer un montón de cosas. ¿Qué tendrían que haber contestado ellos? Bueno, Señor, ¿qué me decís? ¿Que le demos de comer nosotros? Ok, vemos la multitud, si es imposible. Entonces, si es imposible, Señor, vos decinos cómo querés que hagamos. Algunos no le preguntaron eso, ninguno le preguntó eso. Algunos dijeron, Pedro, vos que sos buen pescador, dale, empezá a tirar las redes, dale. Metele, apurate, ¿sí? Juan, Jacobo, ayudalo, ustedes que son... ¿Alguien sabe hacer pan? Vayan a comprar pan. Desesperados estaban. No es así, mis hermanos. Jesús estaba probando. Ellos tendrían que haberle contestado, sí, Señor, acá estamos. Danos las órdenes, lo que nosotros tengamos que hacer. Y nosotros lo hacemos. Así como le dijo a Pedro. Pedro, después de la resurrección, tira la red a la derecha. Pedro dijo, Señor, toda la noche hemos estado intentándolo. Pedro, tíralo. Sí, Señor, en tu nombre. Pero ellos eran recién pequeños. Todavía no tenían experiencia. Todavía no le había alumbrado el Mesías. Como esos que iban camino a Emaús.
que de repente Jesús se le junta y charlando con Jesús, dice, ¿no te enteraste que crucificaron a Jesús, hombre justo? Y era Jesús, sus ojos no estaban. Yo creo que en esta mañana, hoy, aquí hay gente que todavía, incluyéndome a mí, no tenemos la dimensión de Cristo. Pero hay gente que es muy nueva y que todavía tienen que entender a Cristo. Y gloria a Dios que estás en el mejor lugar. No porque nosotros seamos mejores, sino porque Dios quiso que estés aquí. Y si Dios quiere que estás aquí, estás en el mejor lugar. Primera Pedro 1:7 habla de la fe. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero el oro, se prueba con fuego, sea hallada la fe en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hermanos, Jesús prepara a los discípulos, Él nos prepara no solamente para esta vida terrenal, sino para la venida cuando Él regrese en gloria. Esa es la meta del cristiano. Acá podemos estar enfermos, sanos, escasos de alimentos, muchos alimentos, pero tenemos que prepararnos para su venida. Y todas estas pruebas de fe nos ayudan a vivir piadosamente y esperarlo. Segunda razón por la cual Jesús nos prueba. Cristo quiere crear compasión en el discípulo. Quiere que vos y yo tengamos un corazón tierno, enternecer nuestro corazón. Los discípulos le faltaba, no es que no lo tenían, le faltaba. Ellos tenían algo bueno, sentía carga por la obra. Yo creo que todos nosotros sentimos carga por la obra, pero a veces la sentimos de una manera incorrecta. La preocupación está sobre nuestra fe. Nuestro beneplácito está sobre nuestra fe. Entonces así la obra no se puede hacer. Si no ponemos a Dios primero como Jesús lo ponía, no puede la obra continuar. No puede crecer. Nos estancamos. Miren, le faltaba a los discípulos compasión. ¿Se acuerda? La mujer sirofenicia de Cananea, la mujer cananea, sirofenicia, que le daba voces a Jesús, decía, Señor, ten misericordia de mi hija que está endemoniada. ¿Qué dijeron los apóstoles? ¿Se acuerda usted? Señor, despídela. Está gritando acá, nos tiene los oídos así, despídela, decirle que se vaya. Ella no es judía. ¿Se acuerdan? Cuando le trajeron niños, la multitud estaba ahí estorbando a Jesús y la gente quería que los niños estén con Jesús para que él, aunque sea, los toque y los bendiga. ¿Qué dijeron los discípulos? Y no lo estoy criticando, estoy diciendo la real. Váyanse, no molesten al maestro. En realidad lo molestaban a ellos. ¿Qué hizo Pedro cuando se sintió presionado, cuando se llevaban al maestro? No usó de piedad, no tuvo en cuenta lo que Jesús le enseñó. Agarró una espada y le cortó la oreja a un soldado. A los discípulos les faltaba compasión. A nosotros nos falta compasión. La prueba de la fe es para eso. Miren lo que dice en Juan 5:35. El que viene a mí nunca tendrá hambre. Yo soy el pan de vida. Juan 5:35. Tenemos que ir a Él porque así sabremos cómo hacer las cosas. Estos pescadores de hombres, mis hermanos, que tenían que ser el medio de bendición entre Cristo y la gente, ¿qué estaban haciendo? Estaban escondiendo el pan. ¿A quién escondía? A Jesús. En vez de decir, sí, Señor, hacelo, vos podés hacer lo que vos quieras. Nosotros somos el medio. La gente te mira. La gente, tus hijos, me adelanto al sermón. ¿Qué fe le estás demostrando a tu hijo? Si reniegan y riñen en el matrimonio, ¿cómo tu hijo va a creer en Cristo? Vos me dirás, y me sacarás la teología reformada aquí sobre la mesa y me dirás, Marcelo, no hay problema porque estamos todos predestinados los que vamos a ser salvos. Hermanos, ¿qué contagias a tu hijo con tu fe? Si a la primera circunstancia te quebrás el carácter y se insultás, te enojás,
te sale espuma por la boca. ¿Cómo el mundo va a ver realmente a los llenos del Espíritu, a los piadosos, a los que debemos mostrar a Cristo y no lo estamos mostrando? Por eso la gente no nos sigue, porque no encuentra algo diferente en nosotros. Porque Cristo debe probarnos nuestra fe para poder transformarnos. Cristo lo que quería probar es que ellos tengan compasión y que se acuerden de algo fundamental, que ellos clamen, que ellos pidan, que no sean independientes, que no sean autosuficientes. Tremendo, el cristiano ilógica y razonablemente somos autosuficientes, somos creyentes incrédulos. Por eso nos afligimos, por eso estamos mal, descontentos, porque no le creemos en las promesas del Señor. Jesús le dijo y nos dice en esta mañana, Mateo 7, Sermón del Monte, pidad y se os dará. Buscad y hallaréis, llamáis y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Dependencia sí o sí de nuestro Señor. Él va a suplir las necesidades. El que convirtió el agua en vino, ¿no puede convertir piedras en pan? Obviamente. El diablo lo sabía en la tentación de Cristo. Estaba en ayuno de 40 días. Dice, dile a esas piedras que se conviertan en pan. El diablo es más creyente que vos y yo. Él sabía. Y esto es el Señor, ¿no? Cómo el Señor le dio a Moisés esta posibilidad de que en el tiempo de Moisés pueda representar a Cristo alimentando a todo el pueblo. Moisés con el maná hizo como Cristo hace con nosotros hoy, ¿no? Entonces estas personas dicen, no tenemos, esa respuesta no fue con fe, fue con desesperación. Habían visto milagros. Ellos analizaban la situación, la razonaban. No tenían confianza. Cuán rápido, mis hermanos, olvidamos los favores de Dios cuando aparece una prueba. Cuando aparece una prueba, olvidamos los favores de Dios. Alguien puede decir, ay, ¿cómo me gustaría ayudar a la gente? Cuando yo tenga dinero, voy a ayudar a la gente. Ay, ¿cómo me gustaría tener tiempo para que el pastor me diga para discipular? ¿Cómo me gustaría tener tiempo? Cuando yo tenga tiempo, voy a discipular. Ay, ¿cómo me gustaría tener conocimiento para poder predicar? Solo necesitas 2 peces, o mejor dicho, 2 panes y 5 peces. Y los más baratos del mercado. Ni siquiera merluza. Ese pensamiento, decir, no, yo no puedo, es un pensamiento incrédulo. Te estás identificando con los apóstoles. Estamos siendo incrédulos. Lo poquito que vos tenés, lo tenés vos. En otros evangelios dice que esos 2 panes y 5 peces lo tenía un muchacho. ¿Sí? Vos tenés por lo menos 2 panes y 5 peces. No los retenga, dalos al Señor. Y no estoy hablando de lo monetario, ¿sí? Estoy hablando de tus capacidades, de tu tiempo. Estoy hablando de tu pasión. De la pasión, este atributo de la misericordia, de la justicia, del amor que el Espíritu Santo depositó en vos y que vos no estás reproduciendo, o yo no estoy reproduciendo, o que no estamos reproduciendo. Porque tenemos la excusa de que somos pequeños, así como algunos profetas lo hicieron, ¿no? Este pasaje nos enseña que Dios no necesita abundancia para obrar, solo un corazón dispuesto. Dios no necesita solamente un corazón dispuesto. Lo que tenemos, lo poco que tenemos en mano de Cristo puede alimentar a muchos. Tenés que pensar eso. Tenés que pensar en grande, con lo poquito que Dios te dio. Hay profetas como Jeremías, cuando el Señor lo llama, le dijo, Señor, Jehová, no sé hablar.
manda a otro. Moisés, ven, me vas a servir. No, Señor, yo no sé hablar tampoco, manda, envía a otro por mí. ¿A quién más? A Gedeón. ¿Qué le contestó? Dios nos llamó a Gedeón para que libera al pueblo de Dios, que lo salve de los filisteos. ¿Qué le dijo Gedeón? Yo soy el más pequeño de la familia. Miren qué excusa puso. ¿Qué tendrá que ver? Y miren qué materialista Gedeón. Y mi familia es pobre. Materialismo mata fe. El materialismo mata plantar iglesias. El materialismo mata mandar misioneros. El materialismo, el avarismo o la avaricia mata la obra de Cristo. Otra vez leo sus pensamientos intelectuales. No, a la obra de Cristo nadie la puede matar. Sí, pero en nuestra vida sí. El Señor me quiere usar a mí con lo poco para entregárselo a Él, que haga mucho como está acostumbrado, porque ningún hombre sobre la tierra puso mucho al Señor. Ninguno. Nadie le dio mucho al Señor para que el Señor haga. Nadie le dio nada, el Señor hizo todo. Pero me corresponde a mí darle al Señor. Estos profetas miraron con escasez, pero Dios lo usó igual porque Dios se manifiesta con poder en las debilidades, aún en la incredulidad del pueblo. El materialismo. Hay varios textos, pero se me está haciendo tarde. Esto para mí está muy bueno, no sé para usted. Verso 19 dice: entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantado los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Jesús tomó esos pancitos e hizo lo que tenía que hacer, y los discípulos lo miraban y decían: ¿qué estar haciendo? Lo que tenemos que hacer. Orar al Padre. Cuando Él iba a resucitar a Lázaro, Él oró primero y dijo: gracias, Señor. Yo sé que siempre me escuchás, pero lo digo como para dar testimonio. Hace un tiempo, no acostumbro a dar testimonio, pero hace poco tiempo, más o menos unos 35, 36 años, nos casamos con Sandra y nació mi pequeño hijo y me quedé sin trabajo. ¿Sí? Y teníamos, me acuerdo, un par de huevos duros y una cosita, un poquito de fideo. Ustedes dirán: sí, pero yo como todos los días una cena. Sí, pero en ese tiempo se comía mejor, no sé qué pasa, ¿no? No tenemos tiempo de cocinar. Y se me ocurrió a mí, novato en el Señor, novatísimo, y dar gracias, ¿no? Porque obviamente parecía que no teníamos comida y era irrazonable decir: ¿de qué voy a dar gracias si no tengo nada? Sí, tenía 2 huevos duros. ¿Tenés un esposo? Da gracias. ¿Tenés una esposa? Da gracias. Hay gente que no tiene esposa todavía. Sí, pero vos no conocés a mi esposa. Vos no conocés a... Da gracias. ¿Querés que el Señor, con tu poquita fe, con tu poquita gratitud, haga muchas cosas grandes? Tenés que empezar a dar gracias y a creerle a Él. A creerle. El problema es que no le creemos. Él levantó las manos como para dar testimonio a los discípulos, que los discípulos tenemos que ser dependientes, quitarnos la autosuficiencia de nosotros. Él sabía que el Padre siempre lo escuchaba. Ahora, nos hizo recostar, ¿sí?, en el pasto, en la hierba. ¿Por qué? Porque los discípulos estaban muy convulsionados. Y cada vez que nos hace recostar en la hierba, el Señor dice: tranquilo. Él no está nervioso, nosotros sí. Él no. Tranquilo, tranquilo. Vamos a orar por el pan, que se recuesten primero. Antes de repartir, que haya calma, ¿no? ¿Se acuerdan de Marta, la hermana de Lázaro, que estaba afanada y atribulada? Marta, Marta, qué afanada que estás. Tranquila, venía a sentarte. Tranquila. Hizo recostar a la gente. A los discípulos le estaba agarrando como nervios y depresión.
Hermanos, Dios no va a hacer milagros si no nos usa a nosotros. Dice que Él oró y en un momento milagroso se los pasó a los discípulos y no se sabe en qué momento esos solo 2 panes y 5 peces se iban reproduciendo. Una cosa tremenda, ¿no? Pero ¿sabe en dónde? En las manos de los discípulos, seguramente. En las manos de los discípulos. Dice Romanos, verso 10, venga conmigo. Mejor dicho, capítulo 10, verso 14. Romanos, capítulo 10. Él no va a salvar a una persona sin usted. ¿Usted quiere que se salven las personas? ¿Cómo pues invocarán? Son clamor en forma de preguntas. Miren que hay muchos signos de interrogación aquí en estos pasajes. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas. ¿Sí? ¿Jesús puede salvar solo? Sí, pero Él eligió que la iglesia esté predicando el Evangelio. Para invocar a Cristo, primero hay que creer, mis hermanos. Cosas razonables les digo. Para creer hay que oír, para oír alguien tiene que predicar. Para predicar hay que ser enviado. Hermanos, Él nos tiene que mandar a nosotros. Él no tiene otro plan. No, la gente no se salva por el deseo que tenemos, sino por la prédica del Evangelio. La gente no se salva por intuición, sino por la prédica del Evangelio. En Santiago dice que si hay un hermano que necesita ser cubierto porque tiene frío y hambre, y alguno de vosotros dice, id en paz, Santiago 2:15 al 17, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? De nada. Así también, si no tienen obras, la fe sin obra es muerta en sí misma. Eso, hermanos. En 2 Corintios capítulo 9, no lo busque, pero ahí recolectaban ofrendas con un fin principal, que era adorar a Dios primero. Pero había mucha gente en Jerusalén que la estaba pasando mal. Y dice que tenían que ir a ayudar a la gente. Y dice el verso 10 del capítulo 9, yo se los leo, el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, y escuchen, y aumentarán los frutos de vuestra justicia. La gente cuando hablamos de esto tiembla porque dice, ahí viene el pedido de dinero. No. Aquí no está hablando solamente de dinero, está hablando de semillas, está hablando de lo material, de la comida, del dinero, sí, pero está hablando de algo más excelente. Dice que el que da, el que siembra escasamente, segará, recogerá escasamente. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros sembremos en todas las cosas para que haya frutos de justicia en nosotros. ¿Qué son los frutos de justicia? Son las evidencias, los resultados de mi vida piadosa, de mi cristianismo. La justicia es la conducta piadosa, es mostrar a Cristo en mi vida, en todo lo que el Señor me dio. Pero mire lo que dice un poco más allá. Dice, para que estéis, verso 11, enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Hermanos, y estoy culminando, no podés ir a visitar a un enfermo, no estás sembrando fruto de justicia. Los frutos de justicia son aquellos frutos visibles de una vida piadosa que tiene compasión. Hermanos, ¿no le das un pan al necesitado? No tenés fruto de justicia. No hay frutos.
La idea principal es que muchos van a dar gloria a Dios. Muchos van a dar gloria a Dios. Terminamos, hermanos. Cuando empezó a multiplicarse los panes, el asombro que tendrían los discípulos. La fe nos debe mantener asombrados. ¿Cuánto hace que usted nos asombra? ¿Cuánto hace que usted necesitaba algo y sin darse cuenta, eso que usted necesitaba vino de manos del que menos usted esperaba? O tal vez usted necesitaba algo y se lo dieron y usted dice, sí, yo lo necesitaba, era lo que yo necesitaba. Pero en realidad mi pensamiento era otro, que sea de color azul, de color negro, o que sea con 4 ruedas, con 2 ruedas, o que sea, no sé, de tierra, de barro. No, pero no es lo que necesitas. Sí, ¿te sirve? Sí, pero no me gusta tanto. La fe en Cristo produce asombro. ¿Cuánto hace que no te asombras? Es que estás viviendo en incredulidad. ¿Te das cuenta? No te estás dando cuenta de los milagros que Dios está haciendo en tu vida y alrededor de tu vida. No estás atesorando. La fe contagiosa, la fe que te tiene que traspasar. Nuestros hijos necesitan oír palabras de fe, actitudes de fe. Necesita verte en paz. Necesita verte maduro. Necesita ver que practiques una fe genuina. ¿Cómo has venido hoy? Como la multitud, ¿no? ¿Tenés miedo que Jesús te pierda entre tanta multitud? No. ¿Cómo has venido? ¿Has venido con avaricia? ¿Nunca hiciste nada por nadie? No importa, Él tiene compasión. ¿No moves el dedo por nadie? No importa, Él tiene compasión. Escúchame, no te vayas triste. Él es compasivo con aquellos que realmente decimos necesitamos. Aquellos que realmente decimos, sí, yo me identifico con la incredulidad de los apóstoles. Yo me identifico con aquellos que buscaban egoístamente a Cristo. Me identifico, sí. Qué bueno. Eso es verte necesitado. Ahora, qué bueno que te podés arrepentir de eso y venir a Cristo, porque Cristo no rechaza ni al hipócrita, ni al falso, ni al irónico, ni al malhechor, ni al traidor, ni al mentiroso. Es más, todas esas características, si la tiene alguien, venga a Cristo, que no te va a rechazar. Te va a perdonar los pecados y te va a convertir. Pedro dijo, ¿a quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Tu corazón tiene hambre. ¿Sabes por qué digo eso? Porque hay, como decíamos hoy, fobias, pánicos, dolores, rencores, odios, tristezas, tentaciones. Tu corazón tiene hambre. El único que puede saciar es el Rey compasivo. El único pan es Cristo. Él es el pan de vida. Él es la vida. Oremos, Señor.